Hola, buenas tardes a todos. Si os parece, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Vamos a esperar todavía unos minutos para que se pueda meter toda la gente que se ha inscrito, los que quieran aparecer. Bueno, pues ya estamos ya son las 5, estamos en hora y hoy tenemos tres ponentes, entonces voy a dar un poco ya la introducción y lo que son las normas, ¿vale? Lo primero, me presento, soy Mateo Leoz, trabajo en el departamento de marketing digital de Selectis y es un placer daros la bienvenida al webinar. Bienvenidos. El webinar lo hemos llamado Control de Price en Olivar, retos y estrategias mediante confusión sexual con Ildigo Price. Antes de comenzar, os explico brevemente la dinámica del webinar. La duración total del webinar es de una hora, ¿vale? La idea es acabar a las 6. Podéis realizar vuestras preguntas en cualquier momento a lo largo de la sesión a través del chat, que lo tenéis en la parte superior derecha, ¿vale? Ahí arriba. Os aparece un apartado que pone chat, realizáis las preguntas por ahí y los ponentes responderán a las cuestiones en los últimos 10 minutos. Hacemos de esta manera para que sea un poco más fluido al tener tres presentaciones. Por último, el webinar lo grabaremos y posteriormente os lo enviaremos por correo electrónico para que podáis consultarlo. A continuación doy paso al primer ponente, que es Sebastián Ruano, country director de Selectis, que será el encargado de iniciar las ponencias. Muchísimas gracias. Sebastián, Hola, cuando buenas quieras. tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Pues mira, quiero iniciar primero presentándome. Soy Sebastián Ruano, el Country Director de Selectis España, y estoy encantado de que hayamos reunido aquí gente interesada para aprender de este sistema. Sé que ahora vuestra agenda no tiene muchos huecos libres, por lo que os agradezco mucho más vuestra presencia. Finalmente habéis visto que ya ha salido el sol, tras un enero y febrero muy lluviosos, comenzamos a visitar nuestros campos y ver cómo la naturaleza va a explotar en todos los sentidos. Si hoy estáis con nosotros es porque os mueve el interés de responder a las exigencias de nuestro campo, que cambia casi sin pedirnos permiso. Durante años hemos combatido al Price con herramientas de siempre, productos conocidos, manejos habituales y decisiones rápidas. Pero la olivicultura ha cambiado y tenemos que acompañar el cambio. Más variabilidad climática, menos materias activas y más incertidumbre cuando hacemos los tratamientos. Y cada primavera lo mismo. Daños en floración, pérdidas en cuajado y tratamientos que no funcionan de forma adecuada. Hoy venimos no a hablar solo de un producto, venimos a hablar de una estrategia distinta a la hora de afrontar esta plaga, y es anticipándonos. No reaccionando al daño, sino evitando que ocurra. Ildigo Price representa esta adaptación. Una tecnología que desorienta al insecto antes de que pueda causar daño, lo que llamamos confusión sexual. Una herramienta silenciosa que trabaja día y noche sin depender de ventanas de tratamiento, sin residuos y respetando auxiliares, es decir, 100% ecológica. Los ensayos que vais a ver hoy, hechos por Antonio Tudela, en la bobadilla y bácula, lo han demostrado. Menos daño en inflorescencias, menos puestas en fruto y curvas de vuelo absolutamente planas. Resultados que dan lugar a algo que no aparece en las etiquetas de los productos fitosanitarios, que se llama tranquilidad. Cuando estuvimos allí con algunos compañeros y lo vimos, lo que nos decían era precisamente eso. Si yo hago este sistema, si instalo este tipo de difusores, soy capaz de mantener la plaga a cero y tengo tranquilidad para utilizar mi personal para otras cosas y hacer otro tipo de tareas. Y sí, es un cambio, como lo fue mecanizar el olivar o pasar del tratamiento calendarizado al manejo integrado. Pero quienes ya lo usan lo dicen claro, no es una alternativa, es una evolución que ha venido para quedarse. Hoy queremos compartir esa tecnología con vosotros y enseñaros cómo aplicarla en el cultivo del olivo. Una tecnología muy habitual ya en otros cultivos como los frutales, donde hace ya tiempo se ha incorporado. De hecho, Ildigo Price también está registrado en limón con grandes resultados en años anteriores. Porque el Price seguro que volverá y no tiene por qué cogernos por sorpresa.
Para darnos toda esa información necesaria para entender esa tecnología, tenemos aquí a dos personas que han desarrollado el trabajo del producto. En primer lugar, Antonio Tudela, licenciado en Biología por la Universidad de Granada, que trabaja en el ámbito de la sanidad vegetal y más concretamente en el olivar desde hace ya 35 años. Es especialista en plagas y enfermedades agrícolas, principalmente en las del olivar. Fue coordinador de los servicios técnicos y de medio ambiente del Ayuntamiento de Jaén y actualmente es el director de experimentación desde del 2012, perdón, en la empresa Bioensayos y Experiencias Agrícolas SL, empresa dedicada a la realización de ensayos oficiales tanto de productos fitosanitarios como de métodos de lucha biológica, biotecnológica contra plagas y enfermedades en la agricultura. Antonio ha sido la persona encargada de probar hasta el límite el producto en campos en varias localidades de Andalucía, que hoy nos lo va a decir. Y a lo largo del año pasado, y seguirá con repeticiones del ensayo para ver su efecto acumulativo. Su experiencia como técnico independiente ha sido clave para conocer el resultado del producto. Durante su ponencia conoceremos todos los detalles de los ensayos y podremos preguntarle cuáles son los puntos claves de esta tecnología de control. Después seguirá el webinar y terminará mi compañero Adrián Gil, responsable de marketing de Selectis. Adrián es un ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla y ya lleva 18 años de experiencia en el sector desarrollando productos de protección vegetal con especial orientación, como es normal, a cultivos mediterráneos, siendo su fuerte el olivar. Es sevillano de pura cepa, ya lo conoceréis, y con mucho campo en sus botas. Adrián nos diseccionará el producto para que no os quedéis con ninguna duda. Lo dicho, el webinar de hoy pretende abrir la puerta a un futuro que ya está aquí y que nos va a dar nuevas herramientas eficaces para el control de plagas, en este caso el PRICE. Nuestra intención es haceros partícipes de este cambio y que todos juntos caminemos de una forma segura hacia un olivar del futuro. Gracias por cuidar el olivar y gracias por liderar el cambio con nosotros. Así que empezamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a compartir la pantalla y voy a poner una presentación en donde vamos a explicar bueno, cómo se ha desarrollado el ensayo con una breve introducción de qué métodos han venido utilizando hasta la actualidad en el control del PREI, que a mi entender es una de las plagas más importantes, en la que causa unos mayores daños en el olivar junto con la mosca del olivo. Una plaga que además por el hecho de estar muy bien sincronizada con el desarrollo fenológico, pues resulta que las tres generaciones que presenta pues atacan en distintos momentos y causan daño en distintas partes del olivo, desde la flor al fruto y a la hoja. Voy a compartir y vamos viendo un poco, vamos a ver. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es la cuestión de la confusión sexual como método de control de la polilla de olivo, aunque vamos a hablar un poco y vamos a introducir algún otro método que son los que se han venido utilizando hasta la fecha. Como inicio, vamos a dar unas breves pinceladas de lo que es el ciclo de vida de la especie que nos ocupa, del Praioleae. El Praioleae, como la mayor parte de los insectos, es lo que en ecología se conoce como un estratega de la R. Son individuos, los estrategas de la R son especies que generalmente tienen una reproducción muy intensa, una gran reproducción, y luego generalmente tampoco son grandes especialistas. Luego están los estrategas de perdón, los estrategas de la K, que tienen unas reproducciones, bueno, pues más parecidas a las que tienen los mamíferos, las aves, que tienen unas reproducciones mucho menos productivas, pero suelen ser bastante especialistas, ¿no? En este caso, Pride Oleae, podemos decir que combina de alguna manera estas dos estrategias, lo que llamamos la estrategia de la R, porque tienen una reproducción muy fuerte, muy intensa y al mismo tiempo una alta especialización. Se especializan en el olivo, pero además sus generaciones están perfectamente sincronizadas con lo que es el desarrollo y la fenología del olivo. Por lo tanto, cuando hay algunos órganos que se desarrollan, en el caso de la flor, pues tenemos una generación que está comiendo flor. Cuando se cuaja el fruto, otra que come fruto, y cuando acaba esta y ya no tiene órganos de este tipo para comer, empieza y ataca la hoja. Entonces, aquí podemos ver la primera generación, la generación antógama, que empieza con la puesta de los huevos
en los botones florales. Aquí tenemos un huevo en un botón floral. En la imagen de al lado ya vemos una larva que ya ha eclosionado, ha salido del huevo, está en un estado avanzado ya de desarrollo, L3, L4, casi a punto de convertirse en una crisálida, y la vemos que está comiendo directamente en una inflorescencia. Y la tercera imagen ya vemos que es la inflorescencia como queda después de que haya pasado por ella una larva o varias larvas de Praioleae. En este caso, bueno, las larvas tienen una serie de sedas cuando van andando y cuando la hoja cae perdón, los pétalos caen de la inflorescencia, en este caso son fáciles de detectar las inflorescencias que están afectadas porque los pétalos quedan enganchados en las sedas que ha ido emitiendo el spray y se suelen quedar como madejas cargadas de estos pétalos. Entonces se detectan muy bien los daños, las inflorescencias que están dañadas. Los adultos que salen de aquí ponen los huevos en el fruto. Aquí no sé si se aprecia bien, parece que sí, se ve aquí en el cáliz donde tengo la flecha del cursor, un huevo depositado en lo que es el cáliz del fruto. Esto es cuando está el fruto recién cuajado, los frutos son muy pequeños. Entonces, ahí lo que hace es que cuando eclosiona, penetra en el interior, penetra en el interior del hueso, cuando el hueso todavía tiene las paredes blandas, y ahí se desarrolla, ahí empieza, pasa todo el verano ahí, y luego después, al inicio del otoño, pues finales de septiembre, principios, mediados de octubre, se produce la salida. Todas las aceitunas que tienen una larva que se ha desarrollado, que ha llegado ya a un estado avanzado, todas las aceitunas, salga la larva o no, acaban cayendo al suelo, que es lo que se conoce como caída de San Miguel. Los adultos que salen del fruto llegan a poner los huevos en la hoja y pasan el invierno, bueno, pues en un poco estado de hibernación dentro de la hoja y luego después cuando los momentos finales del invierno, cuando empieza a aumentar un poco la temperatura y en los inicios de la primavera empiezan a comer hoja hasta que de ahí salen los adultos de nuevo, que son los que volverán a poner los huevos en los botones florales. Los métodos que se han utilizado de lucha hasta ahora, vamos a clasificarlos pues, como tradicionalmente se clasifican, métodos químicos. Vemos que tenemos en el registro de productos fitosanitarios piretroides a distintas concentraciones. Aquí tenemos varios ejemplos, deltametrina, lantaciolotrin, cipermetrin, etofenprox. Estos suelen tener un fuerte efecto de choque, pero al mismo tiempo tienen muy poca persistencia. También tenemos piretrinas naturales, los neonicotinoides como el acetamiprid. Este tiene efecto, digamos que sistémico, entra en la circulación de la savia. Y últimamente se utiliza también un producto que es una diamida antranílica que se llama ciantraniliprol, que tiene también un efecto translaminar. Estos son los momentos en los que tradicionalmente se hacen las aplicaciones. Con un 10 o un 20% de flores abiertas se puede hacer una aplicación y al final de la puesta en fruto. En los últimos años, normalmente yo veo que las recomendaciones se suelen hacer siempre al final de la puesta en el fruto, cuando ya la mayor parte de los huevos están puestos en el fruto. A mí particularmente me gusta más el tratamiento en flor, sobre todo porque la larva está mucho más accesible. Con un día un 20% de flores abiertas, la larva ya ha salido de los botones florales y ya se encuentra encima de la inflorescencia comiendo flores. Y entonces, pues el es bastante más accesible al insecticida. Con el fruto hay un problema y es que el huevo está depositado en el cáliz y a no ser que el producto tenga o bien efecto herbicida o bien sea un sistémico o un translaminar, que penetra en la circulación de la savia o que penetra un poco en el fruto, no suele hacer efecto porque el fruto sale por la parte perdón, la larva sale por la parte de abajo del fruto y penetra y no queda en ningún momento accesible al insecticida. Entonces, el problema también es que en las fechas en las que se producen estos tratamientos, cuando está el fruto recién cuajado, ya suele hacer bastante calor y lo que es la sistemia se reduce bastante, con lo cual, a mi entender, no son tratamientos muy efectivos.
Luego tenemos los métodos de lucha biológicos, que hay algunos que ya están bastante avanzados y bastante estudiados y se utilizan bastante, que es el Bacillus thuringiensis. Aquí lo que podemos ver en la foto son los cristales de la toxina. Esta toxina lo que hace es muy, muy específica del larva del lepidóptero y lo que hace es, bueno, cuando la larva del lepidóptero la ingiere, le produce unos cambios en la permeabilidad intestinal y lo que hace, podemos decir que muere de una disentería, una especie de disentería, básicamente por deshidratación. Luego tenemos depredadores, aquí he puesto fotos de dos de ellos, de lo que es la crisopa y del antocoris. La crisopa es la estrella de los depredadores de Prairiolea. Y tienen también, lo mismo que Prairiolea está muy sincronizado con la fenología del árbol, la eclosión de larvas de crisopa están perfectamente sincronizadas con la puesta de huevo en fruto. Entonces, si el olivar es un olivar en donde no se ha hecho, no se ha abusado de productos químicos, donde tenemos una población de crisopa saludable y abundante, pues en buena medida son capaces de, en unos porcentajes altos, controlar esa puesta de huevos. O sea, depredar esos huevos y dejar los huevos vanos, con lo cual no pueden eclosionar y no producen el daño. Hay años y en determinados olivares que la depredación ha podido llegar a alcanzar hasta el 90%. Normalmente estamos hablando de depredaciones en un olivar sano, en un olivar en donde no se ha abusado de insecticidas y donde hay unas buenas poblaciones de crisopa, estamos hablando de depredaciones en torno a un 50%, a un 60%, a un 70%. Luego tenemos también, bueno, pues predadores generalistas como la araña, las tijeretas, las hormigas. Y luego tenemos también los parasitoides. Estos generalmente lo que hacen es, bueno, pues poner huevos en la larva y luego de la larva, las larvas que salen de esos huevos devoran a la larva de prey por dentro y de ahí luego después acaban emergiendo los adultos. Estos se suelen hacer sueltas o con medidas culturales, con un mantenimiento de una buena cubierta vegetal y con la moderación del uso de insecticidas químicos, pues se suelen potenciar también este tipo de insectos auxiliares. Concretamente, con la crisopa no hace falta soltarla en el momento en el que estamos hablando de la puesta de huevos en la generación carpófaga. Pero una crisopa que se cría en laboratorio se puede soltar en cualquier momento. O sea que también se podría soltar cuando está la puesta de huevos en flor. Eh, Ahora, otro de los métodos sería el método biotecnológico. Y aquí nos vamos a centrar ya en lo que es la confusión sexual, que es lo que aquí nos ocupa, ¿no? Este método utiliza, pues, feromonas sintéticas específicas de la especie. En este caso estamos hablando de Z7-tetradecenal, que es la hormona la feromona de Prairiolea. Con este método lo que tratamos de hacer es crear una nube de feromonas en un determinado territorio, de tal manera que los machos sean incapaces, en el momento de que llega la reproducción, el periodo reproductivo, sean incapaces de detectar a la hembra. Y esto ocurre precisamente porque, cuando el macho generalmente busca a la hembra en contra del viento. O sea, el viento es el que le trae los vapores de estas feromonas. Y el macho va avanzando poco a poco con sus órganos sensoriales olfativos, que son las antenas, captan las diferencias de concentración. Se mueven muchas veces en zigzag y cuando se separan un poco de la corriente principal de la feromona, pues inmediatamente se dan cuenta de que hay menos concentración y vuelven otra vez. Entonces es una especie de triangulación lo que hacen hasta que localizan a la hembra. Si nosotros saturamos el ambiente, la atmósfera de esa zona de feromonas, esto se hace prácticamente imposible por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que se saturan totalmente los receptores olfativos, con lo cual llega un momento en que no son capaces de buscar esa línea que los va a llevar a una hembra, porque les llega, por así decirlo, el olor por todos sitios. Otro es que estos receptores olfativos también se adaptan, como cuando nosotros entramos a una habitación que hay un ambientador muy fuerte, al entrar de inmediato lo notamos, pero cuando pasa un rato ya llega un momento que dejamos de olerlo. A estos les pasa exactamente igual, ¿no? Entonces, este método tiene una gran ventaja y es que es altamente selectivo. O sea, eh,
Es efectivo exclusivamente con Pride. Y además no perjudica a otros insectos que son beneficiosos porque para los otros insectos la feromona de Pride es algo indiferente que está por allí, pero no le afecta para nada. Si mantenemos este tipo de método en el tiempo, acabamos reduciendo de manera muy significativa el uso de insecticidas químicos contra el Pride, ¿no? Esto hace que el cultivo, o sea, la explotación disminuya la dependencia de los fitosanitarios y por lo tanto se reduce el impacto de los mismos y se potencia de alguna manera la presencia de la fauna auxiliar. Tiene muy baja toxicidad o prácticamente ninguna y directamente no tiene residuos. De hecho, no presenta límite máximo de residuos y no tiene tampoco plazo de seguridad. La cosecha se puede recoger en cualquier momento sin necesidad de dejar pasar un tiempo como cuando se echa un insecticida. Esta a mí me parece particularmente bastante interesante, que es la reducción del desarrollo de resistencia. Y esto ocurre precisamente porque la feromona no actúa en ninguna ruta metabólica del insecto. No actúa en la fisiología del insecto. Todos los insecticidas, pues unos, por ejemplo, pueden interrumpir el impulso nervioso, otros pueden interrumpir la concentración de los músculos, otros, precisamente el Bacillus thuringiensis, cambia la permeabilidad intestinal. En fin, todos actúan de alguna manera en la fisiología del insecto. Pero la feromona actúa en lo que se llama el comportamiento, con lo cual no hay posibilidad de que se generen resistencia. Es compatible con el uso de otros métodos. En un determinado momento, si se ve que el ataque es tan fuerte que la confusión no es suficiente, se pueden utilizar otros métodos y eso en ningún momento invalida lo que está haciendo la confusión. Y por último, y es otra cuestión que a mí también me parece bastante interesante, es que es acumulativa en el tiempo. O sea, se van reduciendo progresivamente las poblaciones de plaga, eso hace que se reduzcan también los insecticidas y al mismo tiempo, si nosotros mantenemos eso durante un cierto tiempo, las generaciones del año siguiente ya partimos de unas generaciones que están mermadas. Con lo cual, cuando se lleven varios años con este método, pues las poblaciones de Praia oleae se habrán reducido muchísimo y ya con poca cantidad de feromonas seremos capaces de controlar el ataque. De hecho, la diferencia con un insecticida es que actúa en todo momento mientras que haya actividad sexual, si no, bueno, pues ahí está la feromona y eso no afecta, pero en el momento que la plaga empiece a tener actividad sexual, la feromona empieza a actuar y empieza a confundir. Eso con los insecticidas no ocurre, el insecticida actúa exclusivamente en el momento que lo aplica y ya está, y ya al cabo en pocos días deja de tener efectividad. Y ahora ya nos vamos a centrar directamente en lo que es el ensayo en uno de los ensayos que hicimos este año precisamente para probarlo. Lo hicimos en un olivar de la Bobadilla, en un pueblo de Jaén que se llama Alcaudete, y nos planteamos tres objetivos. El primero el principal era comprobar la efectividad de los dispensadores de feromonas, ver si el método realmente era efectivo. El segundo era comparar con unos estándares químicos. O sea, si nosotros aplicábamos en un determinado lugar, aplicábamos un tratamiento químico, pues tendríamos que comprobar si era lo mismo, más o menos efectivo que la confusión sexual. Y por último, ver lo que es la selectividad para el cultivo y la plaga. Para esto lo que hicimos fue trabajar con 4 tratamientos. Un primero de ellos que era una parcela de 2 hectáreas donde colocamos 100 dispensadores o difusores por hectárea, otro del mismo tamaño con 60 dispensadores por hectárea, en otro donde hicimos una aplicación química, tanto en la generación antófaga, hicimos una aplicación en flor, que le hicimos en este caso con deltametrina, y otra en la generación carpófaga, con el fruto, que le hicimos con acetamiprid. Y una parcela donde no hicimos nada. Al mismo tiempo procedimos a monitorear los adultos, pusimos 4 trampas en cada uno de estos tratamientos, un total de 16 trampas,
Entonces ahí lo que estuvimos viendo es si realmente, porque claro, si la trampa en un sitio donde has puesto 100 difusores o 60 difusores, resulta que la trampa se te está llenando de insectos, vamos, se te está llenando de adultos de prey, pues dices, aquí está pasando algo. Entonces, nosotros nos interesaba saber que realmente la confusión estaba siendo efectiva y eso lo estábamos comprobando además de con las evaluaciones que hicimos, con el seguimiento del vuelo del insecto. Y esto es un poco el esquema y el diseño experimental que hicimos. En la parcela que está más ahí a la izquierda, que se ve cuadrada, no sé si la veis bien, espero que sí. En la que está más a la izquierda, pues pusimos 100 difusores por hectárea, la que está en el centro pusimos 60 difusores por hectárea y la que se queda más a la izquierda fue la que hicimos estas dos aplicaciones estándar. Y en la parte superior, o sea que además eso es una ladera, en la parte superior para evitar además que hubiera interferencias con los lugares donde habíamos desplegado los difusores, pues la utilizamos como un testigo control. Ahí no hicimos nada y simplemente seguimos bien, y la seguimos para ver ahí exactamente qué es lo que ocurría cuando no se hacía nada. ¿Cómo distribuimos los dispensadores? Pues los dispensadores, en primer lugar, esto es una simulación que se hace con inteligencia artificial para ver un poco, bueno, se le da una serie de parámetros en donde le dice son 100 difusores, le dice el marco, le dice la velocidad del viento, en fin, le vas dando una serie de parámetros y entonces te hace una simulación. En este caso, pues vemos que con 100 difusores el campo que se genera es totalmente continuo, aunque en el centro es donde la concentración es mayor. Eso tiene también su lógica. Vemos un poco cómo puede afectar el viento. Nosotros el viento que pusimos aquí son los vientos dominantes que existen en esa zona, que son vientos de componente oeste básicamente, aunque también tienen un poco la componente norte y la componente sur. Y vimos que el campo era un campo muy homogéneo. En ningún momento se rompe esa nube de feromonas y en los bordes, el efecto borde, que eso es una cosa también a veces importante, porque claro, en el centro de la parcela está todo lleno de difusores y no hay ningún problema, pero en los laterales, en los lados, pues resulta que solamente ahí sí llega un momento que se acaban los difusores. Entonces ahí siempre puede haber un efecto de un mayor daño, un mayor ataque. Vimos que el efecto del borde, aún así, quedaba muy matizado. Y luego en 60 vimos que el campo ya no era tan continuo, pero aún así todavía mantenía una continuidad importante. Ya tenía una mayor dependencia del viento, sobre todo en las zonas de barlovento. O sea, vemos aquí que en las zonas más occidentales de la parcela, pues podría haber un poco de menor concentración de feromonas. Y luego el efecto borde, pues es un efecto que puede estar un poco más acusado que en el otro sitio, pero con la dosis que está recomendada, que son 100 difusores por hectárea, eso no ocurre, ni hay prácticamente efecto de borde, ni en ningún momento el viento acaba rompiendo la confusión y sigue siendo una nube de feromona continua. Y aquí ya vamos a ver los resultados. En primer lugar, la curva de vuelo. Si os fijáis bien, vemos que el color amarillo y el color gris son la curva correspondiente a la parcela control y a la parcela estándar, a la parcela donde hemos aplicado las dos aplicaciones químicas. Vemos que tienen sus picos, aunque aquí en la generación carpófaga, en la última, en la que queda más a la derecha, el pico prácticamente no existe, por esto que he comentado, que en verano, en este sitio concreto, hizo como 35, casi 40 días que se superaron los 40 grados sobre cero, con lo cual eso hizo que buena parte de las larvas murieran en el interior y murieran cuando eran muy pequeñas y todavía no habían hecho suficiente daño como para que salieran. ¿En qué se tradujo eso? En que hubo una caída de San Miguel muy, muy escasa y al mismo tiempo tampoco salieron muchos adultos. Pero las dos generaciones previas, la generación filófaga, los adultos de generación filófaga y los adultos de generación antófaga, estamos hablando de captura a veces de hasta 6.000 adultos fue un ataque muy fuerte, 6.000 adultos en una trampa. En cambio, donde colocamos los 100 difusores o los 60 difusores, prácticamente no hubo captura. Aquí vemos los totales y vemos que tenemos en el control y en el estándar, tenemos bastantes capturas. Fijaros en la escala que en algunos sitios pasan de los 7, de los 8.000. Y abajo
en donde están los dispensadores, pues donde están los 100 o los 60 dispensadores, prácticamente no hemos tenido captura. Eso nos estaba indicando que la confusión estaba produciéndose. Tendríamos que ver ahora exactamente eso, cómo se traducían los daños, pero la confusión se estaba produciendo. De hecho, los adultos eran incapaces, estaban siendo incapaces de encontrar las trampas. No las podían encontrar precisamente por las razones que hemos comentado antes. Esa nube que había de feromonas, pues le impedía localizar un punto concreto de atracción que podía ser la feromona de la trampa. Cuando no están esos dispensadores, nos vamos aquí a las parcelas donde tenemos donde el control, donde hemos hecho un tratamiento químico y vemos que las trampas se llenaban prácticamente de adultos, pues porque bueno, eran los únicos focos de emisión y iban automáticamente. Cuando hicimos la evaluación en la generación antófaga, la generación que están comiendo flores, pues el muestreo que hicimos fue coger 4 puntos de muestreo en cada una de estas parcelas, en cada uno de estos tratamientos. Cogimos 4 puntos de muestreo y en cada punto de muestreo tomamos 4 árboles. Y en estos 4 árboles miramos 25 inflorescencias. O sea, con lo cual estábamos mirando 100 inflorescencias en cada repetición, o sea, en cada grupo de 4 árboles estábamos mirando 100 inflorescencias y estábamos mirando en un total en cada tratamiento de 400 inflorescencias. Aquí en total miramos 1600. Lo que nos encontramos fue lo siguiente, que en el control había un 61%, casi un 62% de inflorescencias en las que habíamos detectado algún tipo de daño. No quiere decir que estuviera toda la inflorescencia comida, pero veíamos que por ahí habían pasado larvas de Pride y habían comido, habían hecho algún daño. En donde habíamos tratado con el estándar estábamos en torno a un 30, en donde habíamos puesto 60 difusores a un 32 y donde habíamos puesto 100 un 14,75%, en torno a un 15%. Estas letras que veis aquí, justo al número, indican las diferencias, si las diferencias son significativas estadísticamente. Si hay igualdad de letras, no hay diferencia significativa. A letras distintas, las diferencias son significativas estadísticamente. Es para verlo en un vistazo. Entonces nos encontramos que el control presenta diferencias significativas con el resto. O sea, hay un ataque mucho más fuerte en el control que donde hemos hecho aplicaciones químicas o donde hemos desplegado la cantidad que es fuera de difusores, 60 o 100. En cambio, entre las aplicaciones estándar y 60 no hay diferencia significativa, las dos comparten la misma letra. Por lo tanto, vemos que los 60 dispensadores por hectárea hicieron un efecto equivalente a las dos aplicaciones. Y en cambio, los 100 difusores por hectárea vimos que habían reducido a en torno a un 15%. O sea, estaban bajando la inflorescencia atacada mucho con respecto a lo que era donde no se había tratado e incluso donde habíamos tratado con una aplicación química o donde habíamos puesto 60 dispensadores. Y por último, aquí justo en esto, lo que hicimos fue también calcular lo que es lo que se conoce como tasa de supresión de vuelo. Esto tiene que ver con la curva de vuelo que hemos visto antes. Vemos que en donde dispusimos 100 difusores por hectárea, la tasa de supresión de vuelo estaba en torno a un 99 y pico por ciento, o sea, casi un 100% del vuelo se había suprimido ahí, o sea, no habían caído adultos en las trampas. Y en donde teníamos 60 dispensadores, estaban en un 98,51, que también es muy alto. Con respecto a la generación carpófaga, ya a las evaluaciones que se hicieron en fruto. Aquí utilizamos por así decirlo, dos tipos de evaluación. Aquí hemos puesto nada más que una, porque tampoco es necesario incidir en más, porque bueno, tampoco es conveniente y vamos, tampoco es necesario tener que estar viendo una y otra cuando con una de ellas se ve bien perfectamente, ¿no? Estamos hablando de esta que lo que estuvimos midiendo es el número medio de huevos depositados en fruto. Otra que hicimos fue número de frutos en los que no se había depositado ningún huevo. El muestreo es exactamente igual, pero en vez de trabajar con 25 inflorescencias, trabajábamos con 25 frutos, 100 frutos por repetición, 400 frutos por tratamiento. Aquí vemos que en el control, en los 100 frutos, había depositado casi 240 casi 240 huevos. En el estándar, 186. En las parcelas donde desplegamos 60 dispensadores, 151,
y en la parcela donde desplegamos 100, 137. O sea que estamos hablando de que se habían depositado la mitad de huevos. Esto también no es solamente porque dice, bueno, si tienes 137 huevos y has cogido 100 aceitunas, estamos hablando de más de un huevo por aceituna, con lo cual todas las aceitunas se pueden ir abajo. Pero lo primero, no todos los huevos se distribuyen homogéneamente. Había muchas aceitunas sin huevo. Por eso la otra medida, que era aceitunas que no tuvieran huevo. Había muchas más aceitunas en donde no había ningún huevo que en aceitunas que en el control, que había muy pocas, que casi prácticamente todas las aceitunas tenían un huevo. En cambio, en estas no. Y luego después introdujimos otra cuestión que era la depredación por crisopa. Muchos de estos huevos, pues no solamente no se llegan a desarrollar, sino que es que la crisopa se lo ha comido directamente. Entonces, te podías encontrar una aceituna que tenía 4 huevos y los 4 estaban comidos. O sea, me refiero que se puede establecer una sinergia interesante e importante entre la depredación y este método, porque este es un método que no ataca, que no pone en peligro la fauna auxiliar, no pone en peligro la población de crisopa y ahora lo vamos a ver en la siguiente gráfico. Aquí la tasa de supresión, en esta generación, la tasa de supresión con 100 dispensadores por hectárea fue de un 100%. O sea, no cayó en toda la generación, no cayó ni un adulto en la trampa donde teníamos, las 4 trampas donde teníamos 100 dispensadores, y un 99,43 en donde teníamos 60. La siguiente evaluación la hicimos en la generación carpófaga también, pero ya en la caída de San Miguel, ya al inicio de otoño, a mediados de octubre, cosas así, es cuando fuimos a ver exactamente cuántos frutos habían caído. Hay que decir que este año concreto la caída de San Miguel ha sido mínima, porque ya digo, el calor mató a buena parte de las larvas y entonces pues esos frutos no cayeron. Entonces, aún así, las diferencias posiblemente sean las más marcadas en porcentaje. Estos 130 frutos de media por árbol realmente es muy poco, aunque hayan marcado muchísima diferencia con los 100, estos 130 frutos son muy pocos, porque 130 frutos no llegan ni a medio, sí, no llega a medio kilo de aceituna. En un árbol que tiene 60, 70 kilos de aceituna, que se te caiga medio kilo no es una pérdida muy grande, pero otros años que no hemos tenido un verano tan caluroso, la caída ha sido muchísimo más alta. No obstante, las diferencias que se marcan son abismales. O sea, estamos hablando de 4 de media, de 4 frutos de media, cuando hemos puesto 100 difusores, frente a 130 en el control. Y aquí es lo que hablábamos de la depredación. Y hay un efecto que es muy interesante. En las parcelas en los tratamientos donde no hemos hecho ninguna aplicación química, donde hemos desplegado 100 dispensadores, donde hemos desplegado 60, o en el control, que no se han hecho aplicaciones químicas, estamos hablando de 10 puntos por encima en el índice de depredación frente a donde hemos aplicado un tratamiento químico. Aquí sí, con el tratamiento químico hemos ejercido un cierto control, pero también nos hemos cargado una parte de la población de crisopas que no nos interesa cargárnosla, puesto que si nos fijamos en los otros, vemos que han ejercido esa población parte de la población de crisopas ha dejado de ejercer la predación que vemos que sí que la han ejercido en los lugares donde no se ha aplicado ningún producto químico. Y por último, vamos a ver, esto es una estimación aproximada, esto ya para acabar, de pérdida de cosecha por Prayo Leay, porque a veces es interesante, bueno, valorar exactamente económicamente qué ahorro puede tener el hecho de que en un determinado momento hayamos sido capaces de controlar perfectamente el efecto de una plaga sobre la cosecha de un cultivo. Aquí hemos tenido que partir de varias premisas que no son premisas descabelladas, pero tienen una cierta subjetividad. Pero tenemos que partir de esto, ¿no? La primera es que hemos considerado un nivel de floración similar en todos los tratamientos y todos los árboles. Esto no tiene siempre por qué ser así. Nosotros nos podemos encontrar un par de árboles que tengan una cantidad de flores muy grande y 3 árboles más allá, pues resulta que esos pues no tienen tantas flores, o sea, tienen una floración peor. Pero bueno, en este caso y en este olivar concreto, la floración pues estaba bastante homogénea. Nosotros de todas maneras partimos de eso como una premisa teórica.
Hemos considerado también un nivel de ataque de partida de prague oleares similar en todos los tratamientos y en todos los árboles. Esto, tres cuartos de lo mismo con respecto a la primera premisa. Esto, en el Pride, los ataques son mucho más homogéneos. Si estuviéramos hablando de mosca de la oliva, esto sería una premisa mucho más complicada de mantener. Y por último, lo que hemos comentado, la caída de San Miguel ha sido mínima. En un olivar donde el calor ha matado a buena parte de las larvas en el interior de los frutos, y hemos considerado que la mayor parte de la cosecha no se ha perdido por caída de San Miguel. Esa ha sido una parte mínima. Ya hemos visto que en el testigo a lo mejor se ha perdido medio kilo por algo. Pero sí hemos considerado que la mayor parte de esa cosecha se ha perdido por pérdida de flor o por la caída cuando los frutos estaban recién cuajados. Una parte de esa caída es caída fisiológica, el árbol ha soltado, tiene que soltar aceituna porque no va a poder con todas, pero al mismo tiempo buena parte de esa aceituna que ha ido soltando el árbol la ha soltado precisamente porque al penetrar la larva en el interior del fruto hace que el fruto caiga. Para el cálculo, que es lo que hemos hecho, en primer lugar, un aforo de cosecha. El aforo de cosecha también sabemos que tiene una cierta subjetividad, pero cuando hacen muchos aforos, generalmente se suele afinar bastante. Hay personas que llevan mucho tiempo haciendo aforos y cuando te dicen, este olivo tiene 55 kilos, pues a lo mejor cuando luego lo pesan tiene 57 o 54, pero suelen afinar bastante. Lo segundo que hemos hecho, pues bueno, a partir de este aforo hicimos un cálculo de kilogramos por hectárea. Estimamos un rendimiento graso en torno a un 22%, bueno, porque es un rendimiento medio de los últimos años de la zona, un rendimiento muy extendido por toda esa zona, aunque este año en concreto los rendimientos en general han sido más bajos que otros años. Estimamos el precio del aceite, del kilo de aceite de oliva virgen extra. Esto no fue una estimación, esto nos fuimos directamente a las tablas que se publican en páginas oficiales y vimos en la semana en la que estuvimos haciendo esta estimación al precio en el que estaba el aceite de oliva virgen extra y utilizamos ese precio. Y luego esto lo que hicimos fue calcularlo en euros. Entonces, euros por hectárea y por tratamiento. Y esto fue lo que nos sale. Nos sale en los 100 dispensadores, vimos que los euros que producía por hectárea eran en torno a los 7.300, en 60 en torno a los 6.500, en el estándar a los 6.200 y en el control a los 5.400. O sea, se marcaba una diferencia importante, que son las que vienen aquí en este último cuadro. Se establecen esta diferencia en relación al testigo. O sea, que en donde desplegamos 100, estamos hablando de 1.800, de casi 1.900 euros más de producción que en el control. 1.111 más en el set de 60 y 777 en este caso, casi 709, 780 más de producción que en el estándar. Y bueno, esto es ya la última visión de cómo se puede extrapolar esos daños que en un determinado momento puede hacer una plaga a la producción económica del cultivo. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Si ahora tienen algún tipo de pregunta, pues sencillamente pues ya nos ponemos y se empieza el debate cuando ustedes consideren. Muchas gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias, Antonio. Continúo con la presentación. Como bien ha dicho Antonio Tudela, cualquier consulta, cualquier duda, a través del chat la podemos ir realizando y en los últimos 5 o 10 minutos de la jornada las iremos contestando. Las que se queden sin contestar, a través de vuestro email os la comunicaremos. Sin más dilación, paso a compartir mi presentación. Un segundo. Y comparto pantalla. Sí. Vale. ¿Se ve correctamente? Se ve perfecto, Adri. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a seguir hablando de Vertigo Pride, pues el nuevo estándar en el control de Pride OEA, a través de la tecnología que muy bien ha explicado Antonio Tudela de confusión sexual para olivar.
Y vamos a ver, y como muy bien estamos viendo, ¿no? Y como muy bien ha empezado a explicar Antonio, por qué el modelo tradicional de control de price ya no es tan interesante y cómo este nuevo modelo de confusión sexual con Bildigo Price está redefiniendo o va a redefinir el estándar del sector. Pues como muy bien has explicado y vuelvo a matizar, el escenario ha cambiado, está cambiando de forma rápida, cada vez tenemos menos materias activas, cada vez hay más mayor depresión de price soleae. Este último año en ciertas zonas ha sido una plaga bíblica. Gracias a Dios que hemos tenido unas altas temperaturas, como muy bien ha explicado Antonio, y hemos visto en los gráficos a partir de verano, que han hecho que esas larvas mueran, porque si no esa caída de San Miguel hubiera sido catastrófica para muchas fincas en las que se asesora. Las ventanas de los tratamientos cada vez son mucho más difíciles por varios motivos. El principal es por falta de mano de obra, porque es momento de riego en los olivares de riego y estamos más pendientes de otras labores y que a través de la Unión Europea nos están creando la necesidad de tener soluciones mucho más estables y sostenibles. Este es el contexto real del agricultor, que no es una opinión, es el terreno de juego en el que nos movemos al final todos los asesores, todos los agricultores y todas las cooperativas agrícolas. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿O en qué se basa la idea de la confusión sexual? Pues se basa en un descubrimiento supermoderno de 1959, donde este bioquímico alemán que veis en la foto, premio Nobel también, Butternut, identifica la primera feromona a través del bombis, del gusanito de seda que todo el mundo hemos tenido en casa, y sintetiza esa feromona. ¿Cómo la coge, la sintetiza y la separa? Pues a continuación vamos a ver el experimento en el cual se creó y creo que va a ser una forma muy visual de entender cómo funciona el concepto de interrupción del apareamiento, ¿no? De la confusión sexual que ha explicado en las primeras diapositivas Antonio de una forma muy loaz. Este es el vídeo, espero que lo he puesto rápido, aquí se ve el macho, aquí se ve la hembra, no se están viendo, se activa ese ventilador de época en donde el macho con las antenas, como muy bien ha dicho Antonio, recibe la feromona, que es su aparato olfativo, esas antenas, y va en búsqueda de él. Obviamente estamos comportándonos como la naturaleza ha diseñado a estos animales o a los animales, ¿no? Para poder reproducirse y continuar esa especie, tanto en el bombi, que este es el caso, como en el Price Soleae, es lo que tienden a hacer los animales. Macho busca hembra para poder reproducirse, ¿de acuerdo? Ahora en el siguiente vemos cómo esta mujer, por el aparato este excretor de atrás, que es donde suelta la feromona, lo pone ahí, le da al ventilador para que el macho lo busque, y este es el fundamento real de cómo funciona la confusión sexual. El macho va a ir porque en los receptáculos, en las antenas, está viendo que está, o cree que está ahí la hembra, y ahí se va a quedar hasta que pueda copular con ella o hasta que muera por cansancio, que es lo que pasa al final en el concepto de la confusión por feromona. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que lo que crees o lo que creíamos que controlábamos el price ya no lo controla. Muy bien lo ha dicho Antonio en su última diapositiva y la hago mía en los años que hemos hecho estos ensayos, tanto con él como con Central, con nuestros propios medios, pues los tratamientos, los 2 o 3 insecticidas por campaña, ya no tienen esa eficacia que tenían antes, ¿no? Nos han ido cambiando o cayendo materias activas, ya no es tan eficaz en ciertos momentos del momento fisiológico en el que se encuentra el Pride. Depende o dependemos del clima, si llueve o no llueve para un momento óptimo de aplicación. Generamos riesgo de resistencia con los tratamientos actuales y tenemos una pérdida invisible hasta cosecha, que es la que ha descrito Antonio. No es que lo estemos haciendo mal, como bien ponga ahí, es un pensamiento, no es que lo estemos haciendo mal, es que el modelo tradicional ya no funciona, ya no es rentable. Y no es rentable, y a los números me remito por lo que viene aquí. En el 2024, el tratamiento convencional frente al tratamiento con feromonas, hubo una varianza de 275 litros de aceite. Y en el 2025, unos 240 litros de aceite. Si hago la media, son 257 litros de aceite por hectárea más que consigo, que los he perdido con los tratamientos convencionales. A 4 o 5 euros, he hecho la media, de 4 a 5 euros, estamos hablando
de que si seguimos igual con los tratamientos convencionales, tenemos una pérdida de entre 1.000 y 1.200 euros por hectárea y año. Que no es que no lo hayamos producido, sino que lo hemos perdido por el camino de una forma silenciosa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la celtametrina o los tratamientos con acetamiprid no son lo eficaces que son porque son la mayoría de contactos o tienen una poca sistemia o no lo tiramos cuando lo tenemos que tirar, en los momentos justos de vuelo. Tenemos otras soluciones como puede ser el ciantralprol con unas restricciones de uso brutales, una aplicación cada 3 años o productos que no se olvidan como el espinetoram que se le han cancelado registros. En esta tesitura al final tenemos que sacar esta acción que es Vildigo-Pride para superar estos momentos de incertidumbre y poder colgar la feromona justamente a finales o principios de marzo, finales de febrero, para estar esos 7 meses que tiene de latencia esta feromona con una mayor tranquilidad y no tener ninguna pérdida silenciosa de cultivo. No todas las feromonas son iguales, y digo que no todas las feromonas son iguales, y esto lo saben muy bien los compañeros que vienen de cítricos o que vienen del cultivo de frutal de hueso, de pepita, incluso de vid de vinificación, porque hay feromonas que, como muy bien ha explicado Antonio, que según el modelo que tenga, si son más estilo buffer o si son otro tipo de difusores, que no tienen los mismos resultados que tienen estas, tienen algo de resultados más inferiores. Otras no han sido autorizadas en olivar, sí es verdad que tenían esa autorización excepcional, pero no han conseguido esa autorización final. Tienen menor resistencia y una emisión menos estable, como muy bien hemos visto en el modelo de inteligencia artificial que ha sacado Antonio en su diapositiva. Al final, Vildigo-Pride pues supera en eficacia a todas estas las anteriores que hemos conocido en estos 2 últimos años, sobre todo con autorizaciones excepcionales y sin autorizaciones, porque estamos hablando de que son productos fitosanitarios. Este es un producto fitosanitario totalmente regulado y reglado, en el que hay un control y una eficacia y una eficiencia probada. Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando colgamos Vildigo-Pride, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que controlamos todas las generaciones de Pride, que como mínimo vemos en el suelo un 78% menos de caída de frutos. En los datos que hemos tenido, aproximadamente entre el 81 y el 82, pero por regla general, en las tesis de los últimos años generadas, es el 78% menos de caídas de frutos. Tenemos el control estacional completo de la plaga. En las 3 generaciones tenemos un efecto acumulativo año tras año, tenemos una mayor estabilidad del rendimiento, es decir, tenemos más aceite y más rentabilidad en la producción de la finca. Con esto paso a presentaros lo que muy bien hemos ido desgranando a lo largo de todo el webinar, que es este producto que veis justamente en pantalla. Este es el difusor, un difusor pasivo, estable, tiene registro fitosanitario y es súper importante que tenga registro fitosanitario por todos los controles que tiene que llevar, el ES 01911 para cultivo de olivar y de limón, y las dosis son diferentes. Para olivar es 100, para limón son 200, y tiene sentido porque mientras que nosotros, olivareros, soportamos 3 generaciones, el Price Citric, que es el primo hermano del Price Oleae, tiene 17 o 18 generaciones. Por eso necesita una mayor cantidad de feromonas. Este, como hemos dicho antes, es un difusor pasivo de liberación constante, tiene una curva válida aprobada tanto en laboratorio como en campo en los últimos años, tiene una estabilidad mínima de 6 a 7 meses y está adaptado a las condiciones reales del olivar. Lo importante de aquí, el corazón del producto por lo que funciona, es por la estabilidad que tiene en la difusión de la feromona constante. Este es el corazón del éxito que tiene Vildigo-Price. Una instalación muy sencilla, lo estáis viendo, es un gancho que con una mano el operario puede ir trabajando y poniéndolo a la vez que va andando y viendo otras cosas que tiene que hacer en la finca. Tiene un ahorro de tiempo bastante considerable. Es probado en recolección. Muchos compañeros me preguntabais que cómo son los difusores, si aguantaban o no aguantaban. Pues hemos hecho varios ensayos con tractor check y variador, y solamente un 25 de ellos se han caído al suelo, pero no hemos tenido ningún problema porque a través de ventilación en los almacenes lo hemos ido sacando y sin ningún tipo de problema. Diferencias clave. Como diferencias clave es una emisión estable y válida, son 100 difusores por hectárea, tiene un menor coste operativo, registro oficial en olivar, resultados superiores a otras feromonas,
tiene un efecto acumulativo en 3 temporadas. A partir de la tercera temporada, ese efecto acumulativo lo vamos a ir poder viendo de una forma bastante fuerte, tal y como muy bien ha ido describiendo Antonio, y en una sola aplicación, colgada a primeros de marzo, es lo importante para que ocupen las 3 generaciones de Pride, sin ningún problema. Es una feromona, aquí os pongo unos consejos para poder conservarla y para cómo es su uso, es conservar los difusores a una temperatura de cinco grados, es decir, se ponen en el frigorífico, se cuelgan los difusores a la altura de los ojos, normalmente en la parte sombría, se distribuyen en una parcela, tanto en olivar intensivo, superintensivo o tradicional, de una forma uniforme. Se colocan las trampas delta muy bien para ver el seguimiento y el buen funcionamiento del control de las feromonas, viendo que no han llegado o no han incidido plagas dentro de estas trampas delta, con esas inspecciones visuales, y mantenemos los difusores en su lugar hasta que volvamos a colocar los siguientes a la siguiente campaña. Y sin más, solamente deciros que Bildigo Pride es el nuevo estándar y que si queremos asegurar la cosecha y queremos reducir las pérdidas por el Pride, la hemos visto aproximadamente en torno de 1.000 a 1.200 euros, que es una muerte silenciosa que no nos estamos dando cuenta que dejamos de producir. Este es el camino con Selecti. Con esto terminamos. Mateo. Pues muchísimas gracias, Adrián, y también Antonio, muchísimas gracias a los dos. Quería ahora, bueno, los últimos minutos siempre los dejamos para resolver cuestiones, así que no seáis tímidos. Nos ha realizado ya una pregunta, Alberto, que te la realizaba a ti, Antonio, que era, ¿qué químico has utilizado en el ensayo? Creo que estás muteado. Ahora Ahora sí. se me oye, ¿verdad? Bueno, hemos utilizado, lo he comentado, ¿eh? Hemos utilizado deltametrina en el tratamiento en flor y acetamiprid en el tratamiento en fruto. Vale, perfecto. También nos Son, preguntar, son bastante comunes, vamos. Además, en fruto puedo utilizar otras cosas porque están autorizadas, pero realmente una deltametrina en fruto prácticamente no tiene efecto. Nos fuimos a un sistémico, pero ya sabemos que los sistémicos, cuando hace mucha temperatura, pues tampoco dan muy buenos resultados, precisamente porque la savia ya no está circulando como circula en primavera, sino que ya se ralentiza y entonces la sistemia es mucho menor, cuando no que desaparece. perfecto. Pregunta Ricardo también, a ver si se ha valorado la diferencia en la producción del tratamiento químico frente a Bildigo. Sí, sí, una de las cuestiones que he puesto es esa. Voy a mirar porque no recuerdo la, las cantidades exactas, pero sí, la diferencia entre el estándar y entre el Bidigo y estándar es simplemente restarle los 1.800 a los 1.800 euros que con 100 dispensadores hemos puesto, los 777, Sí, no, estaba que hablando en kilos, creo, Antonio. En kilos de, sí, de en kilos sí, producción. En kilos creo aquí que estamos estuvimos hablando. hablando de 8.250 kilos por hectárea con Bildigo. ¿Puede Sí, ser? estamos hablando de 7, bueno, esto es euros. Esperad, miro el dato que lo tengo aquí y lo Sí, vemos perfectamente. En kilos de aceituna estamos hablando 8.250 kilos. Esto es en base a foro, ¿eh? No es sí. en base a pesarlo, es en base a un aforo. 8.250 kilos por hectárea en donde desplegamos 100 difusores, en donde desplegamos 60, 7.355, en donde echamos los dos insecticidas, donde aplicamos los dos insecticidas, 7.000 y en el control 6.125. A un 22% de media de rendimiento Sí, que os digo, si tenía veis la también la zona cantidad es de la aceite. diferencia de litros de aceite. Os Estamos digo hablando la cantidad de aproximadamente aceite de también. 270 aproximadamente litros de aceite entre Bildigo a 100 Sí, y el estándar de tratamiento fitosanitario. Que de ahí es donde vienen los 1.100, 1.200 euros de diferencia entre uno y otro. efectivamente. También nos consulta José Vicente
a ver Sí. si tiene, esta es más para ti, Adrián, a ver si tiene registro ecológico. Vale. Adrián. Sí, sí. Sí Estamos en tiene. proceso del certificado ecológico. Sí, sí. Estamos esperando de que el CAE nos lo remita. Vale, perfecto. No sé si tenéis alguna cuestión más. Todavía nos quedan un par de minutos. Eh, os recuerdo que la reunión está grabada y que cuando acabemos, pues yo terminaré de grabarla y en unos días os la enviaré por mail, ¿vale? Para que podáis revisarla cuando queráis. No sé si hay alguna pregunta más. En cualquier caso, pues agradecer de nuevo tanto a Antonio por haber acudido a la reunión, como a Sebastián y a Adrián, ¿vale? Por haber participado. Y nada, muchísimas gracias a todos también por haber asistido, ¿vale? Yo creo que ya podemos ir cerrando. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Adrián, Mateo, hay una persona que ha levantado la mano. No sé si Ay, ya. Dios, ya a finalizar ya. Ya, nada, déjalo. Bueno, esperamos. A ver. No te preocupes, Mateo, le Yo creo que sí. contestamos. Sí.